¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días o tardes, bueno, tardes para mí ahorita. Este es el segundo video, o bueno, más bien el primer video ya entrando en materia de la clase de metodología del muestreo. Como les decía en la hoja del encuadre, el tema de la primera unidad son generalidades sobre la normatividad. Vamos a ver a qué me refiero realmente con la normatividad, qué significa esto. Perdón, es que tengo aquí el micrófono. Eh, ¿Cómo es que las normas que existen de alguna forma rigen las metodologías en el laboratorio de forma pues general y también de forma específica? El por qué es que tenemos que tener una metodología y de dónde salen estas metodologías que llevamos a cabo normalmente en el laboratorio, ¿no? Un punto muy importante que siempre tenemos que tomar en cuenta, especialmente aquí en la clase de metodología del muestreo, es que pues realmente los procedimientos que utilizamos pues tienen una finalidad, tienen una razón y también tienen un origen, no nada más es algo que a alguien se le ocurrió y lo inventó y se hace de una manera, sino que estos procedimientos pues vienen de una norma, la cual puede ser nacional o internacional, y ayuda a tener un proceso homogéneo en todo lo que a las actividades que hacemos dentro del laboratorio. Esto lo van a encontrar ustedes para todo, no nada más para muestreo. Los estudios que realizan, los análisis, los procedimientos, protocolos y en este caso pues el muestreo, ¿no? Este tipo de normas pues hay de diferentes tipos, algunas pueden servir para laboratorios de ensayo, por ejemplo que hacen estudios de alimentos, de ambientes, de suelo, de agua, o también pueden utilizarse en laboratorios clínicos, hay también normatividad muy específica que nos va a ayudar a mantener siempre un proceso constante y homogéneo, que es lo más importante, ¿no? Hay muchos ejemplos de esto que les estoy diciendo. Uno muy bueno ahorita en este periodo de la pandemia. eh, Pensar, por ejemplo, la metodología de ensayo para la detección del virus, ¿no? Por técnicas de PCR, pues son metodologías muy específicas, no es algo que un laboratorio haya diseñado, sino son protocolos internacionales, incluso avalados por la OMS, que se han distribuido en los laboratorios que tienen la capacidad analítica para realizar dichos procedimientos y obviamente esta forma es la forma correcta o la forma más aceptada, difundida para poder detectar este virus específicamente, ¿no? Con algunas variaciones, las cuales también a lo largo de la pandemia se han ido aceptando por diferentes organismos internacionales. Pero pues lo que estoy tratando de decir es eso, ¿no? Que son organismos internacionales que pueden de alguna forma dar un reconocimiento a estas metodologías. A lo mejor no llega a ser una norma, porque una norma pues tardaría años en aprobarse, pero sí protocolos bien establecidos, aceptados eh, científicamente para que se puedan realizar de una forma, ¿no? O sea, no algo que a alguien se le haya ocurrido. Entonces, en esta unidad vamos a ver un poquito de eso, ese tipo de normatividad, obviamente no la del virus, sino en general, qué es una norma, de dónde vienen los protocolos, quién los hace, cómo es que se cumplen, cómo es que un laboratorio se asegura que este tipo de protocolos se puedan llevar a cabo y por qué es tan importante que los mismos protocolos pues estén de alguna forma armonizados y que los laboratorios pues los puedan ejecutar correctamente para de alguna manera demostrar competencia y demostrar que un resultado puede ser reproducible. Entonces vamos a ver estas palabras que les estoy mencionando, qué significa, de qué trata y básicamente de esto va a tratar esta unidad. Esta unidad va a contener aproximadamente 3 videos, me parece, 3 sesiones, en la que ustedes van a poder explorar esta información. Les voy a dejar algunos ejercicios y incluso un foro, un debate pequeño para que podamos exponer diferentes puntos de vista sobre este tipo de procedimientos, normas y metodologías en general. Claro, aquí estamos nosotros enfocándonos en la parte de metodología del muestreo. Bueno, pues entonces empezamos. Primero, algo que tenemos que saber muy bien y tener bien identificado es pues, qué es una norma. Seguramente lo han visto alguna vez en algún producto o en alguna maquila, por ejemplo, afuera, en sus instalaciones. Diferentes, pues, siglas, ¿no? Por ejemplo, NOM, NMX o un ISO. De los más conocidos, ¿no? El ISO 9001. Hace muchos años, cuando todo esto empezó, a veces uno pasaba por una maquila afuera, ¿no? Y tenían letreros
banderines muy grandes que decían empresa certificada en el estándar ISO 9001. Ahorita es algo muy común, de hecho muchas empresas ya cuentan con ese tipo de estándar y certificación, por lo que casi algo que antes era un orgullo, que digo, lo sigue siendo, ¿no? Ahorita es una obligación prácticamente tener ese tipo de estándar para de alguna forma demostrar que hay calidad y constancia en los procesos que se llevan a cabo en una empresa. Eh, una norma oficial mexicana, pues son normas o son, pues no leyes específicamente, pero son parte de una ley posiblemente, instrucciones que pueden ser obligatorias o no, como las NMX, pero que cuando se utilizan, pues tienen que ser basado en esos protocolos y procesos. O sea, si yo, por ejemplo, me voy a la Constitución o a la Ley General de Salud, puedo encontrar información muy general sobre alguna cosa, ¿no? O actividad que puedo llevar a cabo, ¿no? O sea, si yo veo la Constitución, no me va a dar instrucciones específicas sobre cómo hacer mi procedimiento, por ejemplo, para obtener la nacionalidad mexicana, ¿no? Habrá una normatividad, algo que es más abajo que la Constitución, donde me diga cómo puedo obtener esa información. Entonces, en el caso, por ejemplo, de los protocolos en el laboratorio, pues hay normatividad que desde la Constitución se desprende posiblemente por la Ley General de Salud y luego a las normas, que es donde ya dice específicamente las instrucciones cómo tienen que llevar a cabo las cosas, ya sea de forma obligatoria o no. En el caso del estándar ISO pues son siglas de la Organización Internacional de Estandarización, está en Europa, y es un organismo que trata de generar también reglas y normatividad. En Europa normalmente son obligatorias, en el resto del mundo no necesariamente, pero que generan un compendio de información sobre cada uno de los temas y puntos que se generan en cada una de la normatividad. Ahorita existe una gran cantidad de normas ISO que pues, realmente toman información de diferentes puntos, de diferentes fuentes para generar un procedimiento, siempre tratando de estandarizar un proceso. Por eso es la Organización Internacional de Estandarización. ¿Y qué es la estandarización? Según lo que tenemos aquí, esta definición que les puse es una definición tal cual de las normas, así viene en el ISO 9001, que es un proceso de ajustar o adaptar características en un producto, servicio o procedimiento, con el objetivo que estos se asemejen a un tipo, modelo o norma en común. Es decir, en pocas palabras, que un procedimiento sea igual para una actividad en específico que se vaya a realizar. Es decir, que si yo aquí en México tomo una muestra de sangre de una forma, pues esa metodología o esa forma de tomar la muestra de sangre, pues sea igual en Estados Unidos, en China, en Europa, donde sea, porque pues no podemos en cada lugar del mundo hacer una actividad que es muy importante y que puede repercutir, por ejemplo, en la salud de alguien, y hacerlo en cada lugar de una forma diferente. Lo mismo ahorita está pasando con el virus, ¿no? Hay un procedimiento de tomar la muestra nasofaringea y ese procedimiento sí se ha ido ajustando poco a poco en el pasar de la pandemia, pero es un procedimiento que la OMS avala y que ellos mismos están utilizando casi casi como si fuera una norma para que siempre se haga de la misma forma, ¿no? Imagínense que en cada país tomábamos una muestra de diferente forma para poder determinar si se encuentra el virus o no. Que aquí lo hagamos de la boca, otro lugar lo hagan de la nariz, en otro lugar de las orejas, donde quieran imaginárselo de la saliva, de la sangre. Entonces cada quien tendría un resultado completamente diferente y sería un desorden. De por sí ya lo hay. Imagínense si no hubiera una forma, una línea estándar de hacer un procedimiento o una metodología. Esa es la función, esa es la importancia de esta materia de metodología del muestreo, porque es con base a esta información cómo los procedimientos y los protocolos de laboratorio pues se pueden llevar de una forma continua, de una forma estándar, o sea, igual o parecido o similar, de tal manera que cuando yo quiera tomar una muestra aquí, por ejemplo, de agua o de un alimento o de sangre, en otro laboratorio se haga de la misma manera y cuando yo quiera compartir o quiera comparar los resultados de un lugar y otro, pues tengamos una fuente en común y no exista una diferencia tan grande. Obviamente, el proceso del muestreo es el proceso inicial, es un punto nada más en todo el proceso de laboratorio, desde que se toma la muestra hasta que se entrega un resultado, ¿no? Entonces, el laboratorio, en cada parte de su proceso, pues tendrá que tener procedimientos estandarizados que estén de alguna forma adaptados a un protocolo, a una norma, a un estándar internacional o nacional y que siempre se haga de la misma
manera o de la manera más parecida para que se puedan comparar los resultados entre un laboratorio y otro. De tal manera que cuando aquí en México hagamos una muestra, un análisis específico, allá en China donde analicen ese mismo método o esa misma muestra puedan tener un resultado reproducible, un resultado similar. Y por lo menos, si no podemos tener un resultado reproducible porque a lo mejor se pierde la muestra o no se puede repetir, por lo menos que se pueda hacer de la misma manera y tener resultados cercanos a lo que ocurrió y pueda tener algún punto de comparación. De eso se trata esto, y en el caso de la metodología del muestreo, la gran importancia es porque si yo no tomo bien mi muestra, por más que pueda tener muy bien mi laboratorio, mis equipos calibrados, mis instrumentos, digamos, los más nuevos y más caros, el personal muy capacitado, el informe de resultados más bonito que se puedan imaginar, si mi muestra no fue tomada de la manera adecuada, todo el procedimiento entonces pues se viene abajo y el resultado va a ser de una calidad dudosa. ¿Quién hace entonces los métodos de laboratorio y los métodos de muestreo? Bueno, estas metodologías, pues por lo general son compendios a nivel internacional. Vamos a llamarle de dos formas. Podemos tener metodologías de laboratorio y de muestreo. Cuando diga de laboratorio también se refiere a las de muestreo, que son métodos de compendio, métodos que se han utilizado por muchos años y que están descritos en las normas o en procedimientos compartidos de forma internacional, y que se conoce siempre la validez de esa metodología para poder tener un resultado. Regresamos otra vez ahorita en la pandemia. La metodología del PCR en tiempo real para detectar esos virus es una metodología estándar, una metodología aceptada ampliamente para poder detectar un virus en específico. Entonces, si otra persona u otro lugar que quisieran detectar el virus por otro procedimiento, pues no estarían utilizando un método normalizado o un método estandarizado para este tipo de protocolos. No quiere decir que esté mal. Sin embargo, pues sería muy difícil poder comparar los resultados de otra metodología que no sea, por ejemplo, en este caso, la propuesta por la OMS, por la Organización Mundial de la Salud. Entonces los resultados pues no necesariamente tendrían que ser reproducibles. Aquí en México al principio, por ejemplo, de la pandemia, no se estuvieron haciendo muchas pruebas de PCR por el costo, por la dificultad de conseguir los reactivos, pero por lo menos también se limitó el acceso a otras pruebas que también existen ahorita actualmente, como las de anticuerpos y las de antígenos. ¿Por qué es bueno eso? Pues bueno, porque esas pruebas muchas veces, pues sí son más baratas, sí son más rápidas, pero también tienen un amplio margen de error. Entonces, si nosotros hubiéramos querido, por ejemplo, aquí en México, dimensionar el problema con base a esas pruebas, posiblemente hubiera sido muy difícil o muy diferente el resultado a lo que tenemos ahorita. Pudo haber sido todavía peor, no digo que esté bien ni que esté perfecto, pero hubiera sido una diferencia, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió? Pues a lo mejor se redujeron las muestras, se hicieron por la metodología del PCR al principio y los datos que se tenían, pues era lo que se podía hacer y lo que había, ¿no? En este caso así específico, ¿no? Hablando de una metodología estándar, ¿no? Por ejemplo, hace unos años, creo que fue 2014 más o menos, hubo un brote de vibrio cólera, o sea, de cólera en Hidalgo, aquí en México. Hubo alrededor de 400 contagiados, hubo como 40 muertos aproximadamente, o sea, sí fue un brote relativamente fuerte, se puso un cerco sanitario, ¿no? La metodología o la norma para poder detectar ese tipo de contaminación en los alimentos, era el agua, de hecho, lo que está contaminado, pues hay una norma mexicana que nos dice cómo tenemos que hacer ese proceso y en la que nos vamos a basar. Nada tiene que ver, por ejemplo, con PCR, pero si alguien hubiera llegado y hubiera dicho, pues vamos a hacer ese estudio, que también se puede, para detectar ese microorganismo, hubiera sido muy diferente el resultado, no porque sea mejor o peor, simplemente porque no hubiera estado basado en la normatividad. Lo que trato de decirles es que, pues básicamente los métodos se pueden dividir en métodos tradicionales, que son las normas mexicanas o las normas internacionales, que llevan muchos años probándose y que se sabe específicamente para qué es una metodología en específico, y otros a lo mejor pueden ser también normas o protocolos o procedimientos que no son estándar, que son simplemente una opción más, y que esas metodologías pues pueden contar con algún tipo de validación o soporte científico, o muy probablemente no lo pueden tener. ¿Qué trato de decirles con esto? Pues bueno, es que cuando uno quiere llevar a cabo un protocolo
estandarizado en un laboratorio, por ejemplo en el caso de muestreo, esos procedimientos y metodologías por lo general tienen que venir de una normatividad, de algo aceptado, ya sea nacional o internacionalmente, y no puede ser algo que yo simplemente haya sacado de un libro, por ejemplo, ¿no? O alguien que dijo, pues yo soy doctor y me voy a inventar un procedimiento y eso que vamos a usar porque yo lo puedo hacer. No, no es así, ¿no? Sino que esos protocolos, esa normatividad, esas metodologías, pues tienen un, una razón de ser, un origen. Y ese origen es algo que ya está probado y que está aceptado por, digamos, lo más estricto, ¿no? O por gente reconocida para poder llevar a cabo ese tipo de aceptación. ¿Ok? Y por lo mismo, ¿no? Entonces, regresamos a la pregunta, ¿para qué la metodología del muestreo? Pues bueno, pues una metodología del muestreo nos va a ayudar a estandarizar el proceso de muestreo para que se haga siempre de la misma manera y entonces los resultados puedan ser reproducibles, que se puedan repetir bajo ciertas condiciones ambientales, de equipos, de instrumentos, de trazabilidad. Ahorita vamos a ver qué es eso. Y entonces cuando esto ocurra de esta manera, pues los resultados pues, se puedan comparar entre ellos, ¿no? Básicamente es para eso. Y en esta pequeña presentación, en esta laminilla, les pongo yo un estándar nuevo. Bueno, es viejo el estándar, pero es un estándar nuevo ahorita, una de sus versiones, aunque diga 2017. Fue obligatorio apenas en noviembre pasado, ya para los laboratorios que quisieran estar certificados bajo esta normatividad. El ISO 28025 es una norma que da los lineamientos a los laboratorios de prueba y también de ahí se desprenden los laboratorios clínicos, solo que ellos tienen otro ISO, que es el ISO, que se lo escribo aquí. Me da un poquito de miedo escribirles aquí porque ya se me trabó varias veces el video. 15185 me parece, es otro ISO. Si me equivoco lo digo, pero ese es un ISO, un estándar especial para laboratorios clínicos. Que se desprendió anteriormente del ISO 28025, de aquí venía ese estándar, ¿ok? Bueno, al revés, mejor la flechita, así, ahí está, ok. Este estándar ISO da los lineamientos y las bases para un laboratorio, para que un laboratorio tenga la capacidad de demostrar competencia técnica. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, que los resultados que está entregando tengan de cualquier manera una forma de ser rastreados y de demostrar que lo que está haciendo es correcto. Hay algo que siempre les digo que yo la verdad no quiero que sientan mal ni nada, pero es algo que siempre tienen que entender y siempre se los digo y cada que me acuerdo lo pienso también. Pero nosotros siempre tenemos que trabajar en el laboratorio. Pues no pensando en eso, pero que no se nos olvide que el laboratorio pues siempre tiene la culpa. ¿Y a qué me refiero con eso, no? Que siempre que nosotros entreguemos un resultado, tanto en el laboratorio de prueba como en un laboratorio clínico, y ese resultado sea diferente a lo que el cliente o la persona, el paciente esté esperando, pues muchas veces lo van a poner en duda. Seguramente han escuchado historias de eso, hay muchísimas historias de eso, pero el hecho de que lo pongan en duda no quiere decir que esté mal. Quiere decir que ustedes como laboratorio tienen la obligación, lamentablemente porque eso genera más trabajo, pero tenemos la obligación de tener o demostrar que ese resultado pues, es un resultado correcto y eso pues nada más se va a demostrar pues, con la evidencia científica. Por ejemplo, bitácoras, procedimientos, la capacitación del personal, instrumentos calibrados, la trazabilidad, el uso de patrones de referencia. Entonces, todo eso que les dije, pues tiene una razón de ser, ¿no? Y este estándar es lo que trata de hacer. Trata de darle al laboratorio la información necesaria para que, para eso sirve, para que el laboratorio pues tenga la capacidad de demostrar que lo que estamos haciendo pues es correcto. ¿Qué es una calibración? Seguramente ustedes han tratado de hacer calibraciones o han hecho calibraciones. Siempre que les preguntaba en vivo me decían, profe, pues yo siempre he calibrado las balanzas, por ejemplo, ¿no? Y yo les pregunto, ¿cómo calibras una balanza? Pues la pongo en cero y ya puedo pesar. Y cuando está en cero, pues está calibrada.
Bueno, eso no es calibrar. Calibrar realmente es el poder comparar la función de mi instrumento de medición, fíjense, instrumento de medición, con un patrón de referencia específico. Por ejemplo, seguramente han calibrado un potenciómetro. Bueno, en el caso de ustedes, posiblemente no, ojalá lo hayan visto por en línea o en video, no sé cómo habrá sido con ustedes, pero si utilizaron un potenciómetro para medir pH, muy probablemente su profesor les prestó lo vamos a hacer, no se preocupen, en el laboratorio, aquí en línea, pero les prestó alguna solución estándar para poder ajustar su potenciómetro a un pH, ¿no? Por ejemplo, 7 o 4 o 10, ¿no? Hay diferentes estándares. Entonces, el tener ustedes una solución estándar con un valor conocido de pH y poder poner su electrodo ahí y que ese electrodo ajuste su medición a ese valor, a eso se le llama calibración. El que tengan ustedes la capacidad de usar un patrón de referencia trazable a un patrón primario, ahorita les voy a decir qué es eso, y que ese patrón pueda servir para ajustar o para verificar, mejor para verificar, no para ajustar, que su instrumento de medición pues está realizando las mediciones como tiene que ser. ¿Qué instrumentos hay? Pues termómetros, por ejemplo, una balanza, un potenciómetro, pero estamos hablando de equipo o instrumento que tiene la capacidad de medir, o sea, el que mida. Un refrigerador, por ejemplo, no se calibra. ¿Por qué? Porque un refrigerador no está midiendo la temperatura. En un refrigerador yo pongo un termómetro calibrado para que pueda medir la temperatura de mi refrigerador. Así es como funciona esto. Por ahí les mencioné una palabra que se llama trazabilidad. ¿Qué es la trazabilidad? Bueno, al final de todo es lo que le va a dar a un laboratorio o lo que va a ayudar a ajustar o a comparar en un laboratorio con otros laboratorios en forma internacional, o sea, sus resultados. La trazabilidad en sí es una comparación de muchas mediciones desde un patrón primario hasta llegar al instrumento que uno tiene aquí. ¿Qué quiere decir eso? Pues bueno, ¿cómo saben ustedes que un termómetro, no sé, de los que estamos utilizando ahorita, ¿no? Para entrar a los mercados, que mide 36 grados, pues realmente mide 36 grados? ¿O cómo saben ustedes que la balanza que a lo mejor tienen en su casa para pesarse, pero realmente pesa 50 kilos o algo así? Entonces, ¿o cómo saben, por ejemplo, que la regla que usaban en la primaria para hacer trazos, pues realmente era de 30 centímetros? En teoría, alguien en algún momento cuando fabricó ese tipo de instrumento de medición, pues tuvo que haber comparado o ajustado con algo que ya existía y que estaba predefinido, ese instrumento y ese equipo, para que las mediciones que generaran entonces estuvieran lo más cercano posible. Obviamente, entre más cercano, pues más va a ser más caro el instrumento, a lo que en realidad está ocurriendo, ¿no? O sea, no va a ser lo mismo comparar un micrómetro o algo para medir cosas pequeñísimas con una regla de 30 centímetros que a lo mejor era de 25, ¿verdad? Y nunca lo supimos. Eso puede ocurrir. Bueno, a lo mejor no de 25, ¿no? Pero fuera de 30 y medía 29. Algo así, ¿no? Y nunca se dieron cuenta. Pero realmente esas mediciones, el poder comparar esa medición o ese instrumento de medición con otro patrón, y luego ese patrón se comparó con otro patrón y con otro patrón y con otro patrón hasta algo que tenía un estándar y que este era el patrón de referencia, a eso se le conoce como trazabilidad. Todos los países, por lo menos los más, pues también los del tercer mundo como México, pero los más avanzados por lo menos, tienen un centro de metrología. Aquí tenemos el CENAM, en Estados Unidos tienen el NIST, que son centros, institutos que mantienen un patrón de referencia y ellos desde ahí generan otros patrones para su país. Pero a su vez, esos institutos nacionales están ligados a otro instituto internacional que es el que tiene los patrones más importantes. Por ejemplo, uno de medición, una barra de titanio que está flotando a una temperatura tal y a una humedad tal y que con eso es la forma como podemos saber cuánto es el peso de un kilo, ¿no? O algo así, ¿no? Entonces, esa es la forma, o por ejemplo, de hecho, próximamente, si no es que ya, tendría que revisarlo,
muchas de las mediciones típicas ya no van a estar basadas en algo que exista en un lugar allá escondido, ¿no? Sino van a estar relacionadas, por ejemplo, con fenómenos naturales o con ciertas estructuras de la Tierra, ¿no? Cuánto mide el meridiano, cuánto masa hay en un centímetro cuadrado, no sé, ¿no? Diferentes formas, ¿no? Porque eso es lo que va a ayudar realmente a determinar y a definir cómo es que estas referencias pues están de alguna forma pegados a algo. Así es como sirve el sistema métrico, ¿no? O sea, ¿qué es un centímetro, no? ¿O qué es una caloría? Eso sí lo definimos muy bien en física, en la secundaria y en la prepa. Pero realmente esas mediciones que siempre hacemos, pues tienen una razón de ser. O sea, no es nada más decir, ah, pues una regla con un montón de rayitas o un tubo de vidrio con mercurio adentro y muchas rayitas que pues quién sabe quién... No, sino todo tiene una razón de ser. Entonces, la trazabilidad es la forma como comparamos estos patrones de referencia. ¿Qué es el patrón de referencia? Que es otra de las definiciones que ponemos aquí. Pues eso que les menciono es simplemente algo en lo que nos basamos para poder hacer una medición y con el que vamos a comparar y comparar y comparar esas mediciones para entonces tener un resultado comparable y reproducible. ¿Para qué utilizamos un patrón de referencia? Bueno, pues un patrón de referencia se utiliza, otra vez, para dar trazabilidad a nuestras mediciones. Básicamente es eso. Aquí al final de la presentación les dejo algunas preguntas. Estas preguntas son de tarea para la próxima semana, por ahí les voy a poner fecha en el Blackboard. ¿Cómo miden ustedes el pH en el agua? ¿Cómo es que calibran un potenciómetro? ¿Y cómo se mide la temperatura en el agua? ¿Y con qué se mide la temperatura en el agua? Esta información necesito que la busquen, que ustedes la puedan en un PDF subir, les voy a poner el foro para que lo hagan y entonces pues vamos a continuar, ¿no? con estas sesiones, así breves, pequeñas como cápsulas, pero espero que sirvan para enriquecer y para avanzar en el semestre y para que no se duerman. Les agradezco mucho su atención entonces y nos estamos viendo. Ahí le dan like, si ponen algún comentario o algo, no deben hacerlo. Se suscriben a mi canal. Luego pongo... No es cierto, no subo nada. Nada más vean los videos. Si tienen algún comentario, no deben hacerlo ahí mismo en el video o igual por el Blackboard. Les mando un saludo y buenas tardes.